Saludos Belemitas, bienvenidos a su espacio, el podcast Voces Activas, presentado a ustedes por el medio de comunicación número 1 de todo Belén, El Guacho, en colaboración con la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud y su programa Puntos de Cultura. El tema de hoy, literatura belemita. Bienvenidos belemitas a un capítulo más de Voces Activas. Soy Emanuel Hernández. Y mi nombre es Raquel Soto. El día de hoy estaremos conversando acerca de la literatura belemita. Para poder profundizar en este tema tenemos a dos invitados. La primera invitada es Lorena Vargas Víquez, quien ha sido bailarina, maestra, gestora cultural y también filóloga. Ella fue una de las fundadoras del grupo de danza Sembrando Futuro. Y también ha sido regidora en la Municipalidad de Belén del año 2010 al 2016. También ha pertenecido a la Junta Directiva de la Asociación Cultural El Guapinol en varias ocasiones. La señora Lorena ha contribuido en muchos aspectos del desarrollo artístico-cultural en el Cantón de Belén y es un gusto tenerla el día de hoy. Gracias. Y yo presentaría a Danilo. Danilo Pérez es un poeta, escritor y es un académico. Tiene estudios en sociología, psicología y estudios latinoamericanos. Es uno de los miembros fundadores de talleres como el de Unis Odio y el de La Parrilla. Es un recopilador de cuentos y leyendas belemitas. También fue regidor en 1978. Bienvenidos. Gracias. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Encantados. Para comenzar con el podcast del día de hoy, a mí me gustaría mencionar la importancia que tiene la literatura en nuestras vidas, principalmente para lo que es el pensamiento crítico y para poder ampliar también nuestros puntos de vista. El punto principal que vamos a tratar ahorita para poder comenzar lo que es el conversatorio con los invitados es que también es fundamental conocer el pasado para entender el presente. Y es muy bonito también poder ver todos los personajes, poder ver los lugares y los momentos que tal vez algunos, como Emma y yo somos más jóvenes, tal vez no conocimos, y es bonito poder acercarnos de esta forma a través de los libros, pero también de poder revivir otros momentos en los que sí hemos sido partícipes. Entonces, Emanuel, si gusta, usted podría iniciar. Yo tengo entendido como Filadelfo era. Sí. Él escribió como un recompilado no de cuentos, sino que eran como relatos belemitas. Apuntes históricos. Sí, lo que sucede con el texto de Filadelfo es que Filadelfo yo tengo la impresión de que lo hizo manuscrito o lo Correcto. tenía, ¿verdad?, guardado. Y en realidad ese texto no es sino hasta cuando, ¿cómo se llama? Benedicto Zumbado ya lo publica en un texto concretamente que se vende en la pulpería de los Zumbados y hace una serie de apuntes sobre la historia del Cantón de Belén, ¿verdad? En la parte histórica. Claro. Yo creo que sería conveniente mencionar, sin embargo, que hay otros textos de historia, no sobre hechos por belemitas, pero sí sobre el Cantón de Belén, que conviene recordar. Concretamente, están dos monografías que fueron escritas por María Eugenia Hernández en 1974 y por Flora Cordero en 1945, pero ellas no eran belemitas, nada más hago la referencia en el sentido de que es aportes sobre la historia del Cantón de Belén. Perfecto. Dado eso, entonces podríamos preguntar cuáles son los principales autores belemitas. Yo pienso que hay que enfocarse en los creadores belemitas y esto incluye a todo aquel que logra escribir y crear, expresarse a través de la palabra. En Belén siempre hubo una iniciativa al respecto. De hecho, el comentario del prólogo de este libro de 1800 se da porque aquí habían casas de cesteo o casas pasaban temporadas aquí y se quedaban escribiendo, tocando guitarra, en fin, eran espacios que se daban. Pero también porque en esta comunidad siempre hubo una intención de utilizar el arte de alguna manera.
no hay que olvidar que el espíritu creativo del ser humano siempre ha estado ahí presente. Entonces la gente se reunía en los corredores de la abuela o del vecino para contar historias de sustos. Y ahí va la música y ahí va la improvisación, pero también la creatividad de cada quien. Hoy día tenemos que tomar en cuenta que la literatura, bien, si se puede escribir, también es parte teatral, escénica, canción, etc. La palabra entra en muchas expresiones artísticas. Y que aunque no estuvieran impresos, o tal vez había impresos, muy autopublicaciones, había muchísimas, porque eso era una cosa que daba prestigio, porque se podía hacer por polígrafo, había autopublicaciones y para eso, ¿verdad? El ejemplo de don Noel Pereira, que eran hechos por polígrafos, eran digitalizados, no digo, tecleados en una máquina de esas normales, ¿no? Entonces, no tenemos tanto registro, pero yo espero, eso es un voto de fe para la Biblioteca Municipal Fabián W. Rodríguez, para que haga su labor, ojalá, de recuperación, de protección y de archivo de esos documentos que deben andar por ahí, porque todavía están por ahí. Sí, tal vez yo quisiera puntualizar, Lorena, que a mi manera de ver podríamos mencionar, entre otros, 4 personas que me parece que podrían ser consideradas como, si no los principales, grandes contribuyentes de la literatura de este cantón. En particular, a don Guillermo Villegas habría que mencionarlo, porque fue uno de los poetas, digamos, más autóctonos, más propios de una comunidad campesina, de lo que es la sociedad costarricense y particularmente el cantón de Belén, en la época ya de los 40, posiblemente 50, 60, y que además estuvo interesado en historia. Él también estuvo haciendo investigación histórica. Él no tiene al menos mucha publicación impresa, aunque sí tiene menciones de poemas digamos, en antologías que fueron presentadas en otros lugares, y particularmente hay algunos poemas sobre San Francisco de Asís que son mencionados creo que están en la Biblioteca Nacional. Yo aquí tengo los datos, pero nada más quería mencionar eso. Y yo tuve en mis manos todo un texto largo y extendido de poesía de él, de tal manera que podemos decir que él fue uno de los precursores fundamentales de la poesía. El otro es don Noel Pereira, ¿verdad? Don Noel es realmente interesante porque don Noel vino de fuera del cantón de Belén, ¿verdad? Él venía de la zona él decía que él era un indio de Pacaca, de la zona aquí de, ¿cómo se llama?, de Villacolón. Y él escribía mucha poesía y hacía lo que dice Lorena. Él tecleaba los textos y mandaba a una imprenta donde habían bolígrafos para que se le sacara copia. Entonces él les voy a mencionar los nombres de los libros que él escribió en ese sentido. Claridad Divina, Divina Claridad 2, Divina Claridad 3, Los 1000 Ojos de la Noche, Días Claros, Días Oscuros y Escombros. Yo tengo de esos textos, él me los regaló a mí y supongo que la familia de él tendrá también. Sí. Este es un personaje que valdría la pena recuperar e incluso para sacar una publicación de 1 o 2 poemarios. La otra persona que yo considero que debería mencionarse acá es Warren Ulloa Argüello, porque Warren Ulloa es uno de los que ha escrito novela y ha sido ganador de premios nacionales. Y además yo quiero mencionar también aquí a Flor del Carmen Rodríguez Segura, que es una mujer que tiene una gran producción, que lo ha hecho muy desde su propia iniciativa, imprimiendo ella, pero que me parece que debe ser mencionada porque ella tiene mucho libro producido, mucha novela, poesía, ha tenido algunos reconocimientos internacionales, etcétera, etcétera. Claro que además de ellos hay otros personajes
que también podría mencionarse, pero me gustaría decir estos 4, uno por precursor, y los otros por una producción vasta y por la importancia que han tenido en particular a nivel nacional algunos de ellos. ¿Dónde consideran ustedes que en realidad viene toda esa influencia que despertó o pellizcó ese artista de Belemita? Bueno, no somos una burbuja, es decir, siempre ha habido influencias, por supuesto. Yo les decía, las casas de huéspedes que había aquí, por ejemplo, mi abuela tenía un baúl lleno de libros, porque ahí se quedaba un señor como Máximo Fernández, Cleto González Víquez, hay libros que estaban ahí, que eran de ellos. Ajá. Porque pasaban temporadas y escribían, dejaban olvidado su sombrero y también su libro y cualquier otra cosa. Entonces siempre ha habido con la llegada del tren, por supuesto, también había mucho más. Esa apertura del teatro, luego la época del movimiento juvenil belemita, ¿verdad? Que empieza a finales de los 60, 69, 70, también tuvo esa índole de hacer, por ejemplo, el brindis del bohemio, se acuerdan, en Navidades, y hacer teatro, cosa que siempre se había hecho, pero aprovechando los espacios que había, porque eso siempre ha sido importante, esos espacios. Tuvimos ese escenario, tuvimos el salón de actos de la municipalidad, tuvimos el teatro municipal de Nacimiento, ahora no tenemos, pero en ese tiempo tuvimos. Importante. Claro. Ahora que Danilo comentaba lo del Festival Internacional de Fabián Dobles, tal vez podríamos comunicarles a la población belemita cómo surge y cómo se mantuvo también tantos años siendo Belén, digamos, la sede de este festival. Hay que hacer una diferenciación, sí, ¿verdad? Una es el Festival Internacional de Poesía, que arranca con una sede en San Antonio de Belén, que es un evento más nacional, y luego en el 2008, que es propiamente la creación del Festival Fabián Dobles Rodríguez, que es una recuperación que hacemos en el cantón de la figura de don Fabián, que nació en Belén, vivió muy poco tiempo, pero que nosotros considerábamos que es un personaje de una estatura humana, política, intelectual y literaria de tal envergadura, que hay que levantarlo. Entonces, por eso fue que nos pareció oportuno recuperar la figura de don Fabián Dobles. Tal vez Lorena nos quiera comentar un poquito también sobre eso. Y también, Lorena, si nos puede comentar, ¿verdad?, desde qué año se realiza. El Festival Internacional de Poesía empieza en el 2001 con la presencia, y no hay que olvidarla, de Norberto Salinas Oller, que fue uno de los grandes precursores de este festival. Lo particular de este festival es que es un festival internacional que trae poetas de todo el mundo, pero que se va a las comunidades, no se queda solo en San José, se va a todas las comunidades posibles y nunca se olvidan de Belén. Entonces es un gesto importante. Esos encuentros también de ese poeta, por ejemplo, voy a hablar de Fernando Rendón, que también es un poeta colombiano que ha creado su Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es uno de los grandes festivales. Él, por ejemplo, participa en encuentros en los centros educativos con los niños y escucha lo que los niños producen y comparte con ellos, o sea, y con los adultos mayores. Y en una presentación de un libro, o sea, es decir, se abre a la comunidad, ¿verdad? Hace siempre una presentación al gobierno local, por supuesto, pero no se queda ahí. Su deseo de compartir es grande y entonces todos los artistas que han venido de todas las nacionalidades, Túnez, Marruecos, España, México, Uruguay, bueno, y la lista de nombres es enorme. Han podido compartir con esos, porque desde los principios se quedan muy cerca de la comunidad, se hospedan en la comunidad, originalmente en una casa, bueno, en la mía en aquellos tiempos, pero ahora ya hemos conseguido algo más cómodo para ellos, pero siempre se hacía así. Eso quiere decir que este intercambio era real e intenso y que ha sido muy importante el Festival Internacional de Poesía. Y durante todos estos años se ha logrado participar en mucho mayor
Hemos sido sede principal en algunas ocasiones, entre los 20 años que tiene ya este festival. Es un momento maravilloso. También eso ha dado pie que algunos poetas de nuestra localidad, en el caso de Marco Tulio Alfaro Villalobos, que ha podido participar en el Festival de Medellín por el intercambio que este festival permitió con Fernando Rendón. Entonces, es importante que este festival se distinga, no porque no sea más importante o menos que el Festival de Fabián Dobles, todo lo contrario, los dos son muy importantes, pero uno es solo poesía y el Festival de Fabián Dobles es alrededor de la figura, que ha permitido intercambios bellísimos con Dionisio Cabal, Marcelo Villegas, la producción, la creatividad de Kematiz, de muchísima literatura, cuento, poesía, música, es decir, es mucho más amplio en ese sentido. Claro. Y es diferente. También, como Lorena comentaba anteriormente, han existido muchísimos espacios que permiten que se explore también esta literatura belemita, y como sabemos, uno de estos ha sido el taller de poesía La Parrilla. A mí me gustaría que ustedes nos comenten un poquito cómo surgió este taller y cuáles fueron, digamos, las obras y el producto que ustedes más rescatan de lo que salieron de este. Bueno, lo que sucede con el taller La Parrilla, que inicialmente no lleva ese nombre, sino que después adquiere ese nombre, porque como Tuli es un gran parrillero, entonces con el tiempo los mismos compañeros y compañeras dijeron que sería bonito ponerle un nombre que se llamara La Parrilla. Yo me pongo detrás de la gente que yo conocía en el cantón, que les gustaba la poesía, y otras personas que me sugirieron a crear ese taller justamente para inaugurar el Festival Internacional de Poesía, que fue la primera edición. Entonces, que nosotros no llegáramos solamente a traer un poeta y presentarlo en la comunidad, sino que existiera ya un grupo de gente del cantón que estuviera cultivando la poesía. Entonces, ahí es donde aparece un grupo importante de gente que Warren Ulloa, Tuli, mi hermana Zaida, Rafita Arroyo, una serie de gente que incluso llega en algún momento a ser hasta fuera del Cantón de Belén. Gente que viene de San José y que se incorpora, y fue uno de los periodos más, yo diría, más ricos en intercambio en términos poéticos, ¿verdad? Porque algunos de estos compañeros y compañeras incluso han figurado actualmente en la literatura y en la poesía costarricense de manera significativa, ¿verdad? Libro como Palabra Fósil, que es de Tuli, Parto Púrpura de Marlen, de ahí sale también otros trabajos que no son de gente de Belén, pero que de alguna manera se cultivaron en el Cantón de Belén. Y después las antologías de poesía, la primera antología que aparece de poetas belemitas que se realiza allí. Hay, sin embargo, que decir con honestidad que hay un pequeño grupo que se llama Círculo de Poetas Belemitas, sí, que dirigió Alberto Fonseca a finales de los 90, que es un periodo muy corto, y sacó un textito de antología. Y después ya nosotros arrancamos con un periodo mucho más extenso, con la intervención de poetas, mujeres y hombres de altísimo nivel a nivel nacional e internacional. Perfecto, ya que, perdón. Yo quisiera agregar que este taller fue muy importante y es muy importante porque para mí sigue existiendo de una manera o de otra, y que tenía precursores, ¿no? Desde el año 78, 79, recuerdo que habían estos talleres de creación literaria dentro de los centros educativos con niños, ¿verdad? Gracias a la iniciativa y la participación de Norberto Salinas, Sonia Arroyo, Anaís Morera, que nos ayudaron a esta realización de estos talleres dentro. Así que siempre ha habido esa intención, también este grupo de don Alberto Fonseca, y una cosa importante también a nombrar es que se van dando los primeros textos de algunas escritoras, que también es una lucha que se ha ido dando paralela,
como la de Marlene Díaz Vargas, Marlene con su parto púrpura, el síndrome de Estocolmo de Emilia Villegas, y así el taller no solo se queda ahí, sino que ha promovido una serie de iniciativas que pueden hacerse notar y que son muy importantes a raíz de los talleres. Perfecto. Ya que ustedes han comentado, ¿verdad?, bastantes de las obras, vamos a pasar a una dinámica diferente para que los belemitas puedan conocer un poquito de las reseñas de algunos de los libros. Sabemos que existen muchísimos y en diferentes géneros, pero vamos a conversar de algunos de estos. Vamos a tener 1 minuto para que puedan, digamos, exponer cada uno de los libros. Entonces, Emanuel, si quiere, usted puede empezar. Yo les propongo en este momento Mi Belén de antaño. Okay. ¿Qué comentarios tiene usted, Danilo, de Mi Belén de antaño? Ese es el texto Luz. de Luz Campos. Este, si se quiere, es el primer texto histórico que se hace con un carácter ya de edición general. Hace una recopilación importante de los primeros momentos de la fundación del Cantón de Belén, particularmente ubicada en la Asunción de Belén. Y luego también hace referencia a otros momentos posteriores de los años 60 y 70. A mí me parece que es una de las primeras contribuciones importantes de la historia local. Excelente. También podríamos decir que los textos originales los dio doña Luz al Consejo Municipal en 1997, pero la edición es de 2007, si no me equivoco. O sea que tardamos 10 años en cumplir la promesa de editar. Ya creo que deberíamos de hacer la segunda edición porque tiene aún su valor. Por ejemplo, un dato que yo siempre hago notar en las redes, sobre todo, el edificio más antiguo de Belén es el cementerio del cantón. 1856 inicia la construcción y termina en 1857. Aquí lo dice doña Luz, pero no lo ponemos. Y se hizo una iniciativa de poner una placa y lastimosamente la placa que se puso no dice nada, no refiere nada histórico. Terrible. Entonces todavía tenemos una deuda ahí. Claro. Lorena, este es de un joven muy desconocido aquí en Belén. A ver. Presagios de muerte y esperanza. Un jovenazo, claro. Bueno, la impresión o la gran contribución, como decía yo al principio de este conversatorio, es esa labor de antología, de recopilación, de compilación de textos que hace personas que han dado un aporte sumamente importante, como la de Danilo, aquí presente, ¿verdad? Para aclarar el libro de Danilo, ¿verdad? Para aclarar el libro. Pero también él como escritor tiene sus importantes contribuciones y es tan generoso que incluye en cada una de sus iniciativas a otros compañeros escritores, y este libro, que no es el primero, es importante y que uno debería de pensarlo como en una especie de trilogía, ¿verdad? De esas antologías, entre las antologías de los talleres, esta y la última, que es, ¿verdad? La bruja de... El portón de las brujas. Eso. Don Danilo, mamá se la llevó el patriarca. Bueno, este es un texto que, como mencionaba Lorena, que es muy también importante desde el punto de vista del rescate de la cultura local, especialmente de esa física local que se da mucho en los pueblos y especialmente en los pueblos de corte campesino. Es la recopilación que hace muy acertadamente mi hermana Zaida Pérez Zumbado, y donde no solamente uno se disfruta por ver qué eran aquellos elementos que configuraban las formas de ser y de comportarse de la gente en aquel entonces, sino también que produce mucha hilaridad, mucha risa, mucho placer al saber las salidas y las historias de personajes típicos del Cantón de Belén. Así que esto es una gran contribución también. Lore, Parto Púrpura. Ah, claro. Bueno, este es un trabajo intimista, como bien lo dice el nombre, ¿verdad? Cómo darse a luz a sí misma. Pues era el nombre que tenía uno de los talleres que hice en México, que siempre esta obra me recuerda ese momento
Dentro de ese, yo sé que no tiene referencia al libro, pero creo que es importante porque refleja un poco ese trabajo de reconstrucción de la personalidad de una mujer. En ese taller, la señora decía, bueno, no podía venir porque no podía dejar mi casa. Y como mi esposo no quería cuidarla, yo la doblé, la metí en una bolsa y me la traje. O sea, era un habitante de la calle. Y trajo sus cartoncitos al taller. Y así se reconstruyen muchas mujeres. Y este trabajo de Marlene es realmente esa manera de volverse a remendar. Y es muy valioso en ese sentido, ¿verdad? El trabajo, y en ese y en todos los sentidos. Yo solo tengo una cosa que decir. Además, es que estoy esperando el número 2 y ojalá que Marlene me esté escuchando y esté trabajando ese número 2. Muy bien. Y para terminar, El señor parrillero, don Tuli, palabra fósil a don Danilo. Este es un texto muy lindo, este texto de Marco Tulio, palabra fósil, porque tiene cierta similitud en el sentido de lo que mencionaba Lorena respecto de Parto Púrpura, porque también es muy vivencial, muy personal. Solamente que la diferencia es que Tulio acá hace poesía de lo que él hace en su vida cotidiana, como parrillero, como cuidador de adultos mayores, y también pues aspectos relacionados con el amor y el desamor. A mí particularmente me parece que también este es uno de los textos más bien logrados que tenemos en la poesía local, desde el punto de vista de trabajo, de forjar, de podar y de tener un producto mucho más directo y más impactante. Yo creo que es un libro de poesía de altos quilates. ¿Sí? Excelente. Por acá tenemos otros libros que tal vez son un poquito más actuales a partir del 2018. Tenemos Los Caminos del Teatro en Belén, de Jocelyn Villegas Ledesma y José Antonio Chávez Campos. Aquí tienen. Bueno, este libro es muy valioso también porque es una memoria de un trabajo que se ha venido haciendo. Y estos datos, toda esa recopilación de Jocelyn y de José son, por decirlo, la única manera en que tenemos para recoger mucha historia. Claro que cuando uno dice, bueno, la memoria teatral nos hace falta como 4 volúmenes más, ¿verdad? Para poder poner todo lo que ha dado. También es importante hacer notar que este es un trabajo que dan los fondos concursables, que las valiosas políticas culturales de Belén dieron un producto, entre esos el fondo concursable, y que sigue dando cada año un fruto. Y este es uno de sus frutos, un valioso aporte. Excelente. Por acá tenemos también otro de los libros de don Danilo, que ha sido una de las recopilaciones, un excelente trabajo, porque aquí podemos, ¿verdad?, mostrar muchísimos autores y autoras de nuestro cantón. Yo diría que este es un libro obligatorio casi. Un belemita que no conozca este libro le está faltando algo, ¿verdad? Se está perdiendo de una gran cosa. Bueno, yo le leí algunos de estos cuentos a mi madre y ella estaba sumamente emocionada, ¿verdad? Con la edad que tiene, ella puede recoger muchas cosas. La virtud de esta compilación es que trabaja con muchas personas, tiene un panorama enorme, amplísimo, ¿verdad? De todas las posibilidades, y que da valor a muchísimas personas que tienen una obra o 2 o 3, pero que no han podido imprimirlas, editarlas, y que la tenían allí guardadita en un rincón, pero que tienen gran valor, ¿verdad? Es un trabajo enorme y es una muestra también de cómo se inicia un trabajo colectivo para poder hacerlo, ¿verdad? Tal vez Dani nos puede contar también como productor de este evento, porque es un evento, ¿verdad? Cómo inicia con una cooperación entre un grupo de personas y también al final con la del gobierno local, pero que también tiene que ver con todo ese impulso que da asociarse
ponerse en colectivo, tratar de sumar esfuerzos. Por supuesto que la labor de copilador es la más grande, eso no hay que negarlo, pero también quiere decir que hay un trabajo colectivo importante. Bueno, muy rápidamente sobre ese texto, yo quisiera decir que lo que yo rescato mucho es que es personas, o son personas que en realidad tenían algo escrito y que no tenían la idea de que posiblemente iba a ser publicado. Entonces yo, entre otras cosas, me dediqué a buscarlos y a localizarlos, a motivarlas, y pues también tuve un trabajo ya de crítica al texto para sugerirles algunos cambios en aquellos en que era necesario, y que pues por dicha pues es una cantidad bastante amplia de autoras y de autores que contribuyeron con leyendas, con cuentos, etcétera, etcétera, y muy valioso porque da una idea del Cantón de Belén en un periodo histórico importante. Claro, totalmente. Por acá tenemos los últimos dos que son un poco más sobre historia. Tenemos el de los templos católicos de San Antonio de Belén, que es de Carmen González Sánchez y Germán Daniel Alvarado Luna. Aquí tienen, para que nos comenten. Un detalle que es importante destacar de este texto, Sí, de los templos católicos de San Antonio de Belén, es que además de que hace una muy seria fundamentación histórica, particularmente de la construcción de los primeros templos o los templos que han existido, en particular lo que es el nuevo templo que se comenzó a construir a partir de los años 70, Germán le hace un enfoque que va mucho más allá de recopilar el dato histórico, y es sobre el enfoque de las políticas de la iglesia y de las políticas sociales relacionadas con el periodo de las reformas sociales de la Iglesia Católica con Juan XXIII. Entonces hay una interesante vinculación entre lo que es el cambio arquitectónico y por dónde podrían venir las razones y fundamentos de ese cambio de modernización de un templo, ¿verdad? Dentro de la tónica, acuérdense ustedes de poner al sacerdote a dar la misa de frente al público y no hacia atrás como sucedía en el pasado. Ese es un aporte de enfoque muy interesante. Sí. Por último tenemos Puente Mulas, Patrimonio de Historia, igualmente buenísimo, de Germán Daniel Alvarado Luna. Buenísimo. Por acá lo presentamos. Bueno, Germán nos ha dado dos tesoros impresionantes, ¿no? Y cuando hablan de Puente Mulas, yo no dejo de pensar también en Ángel Zamora, Zamora Alfaro, claro, y su trabajo, que es también importante a raíz de este intercambio cultural que se ha venido dando alrededor de Puente Mulas, ¿verdad? Que además de las bellísimas fotografías que van incluyéndose en cada una de las etapas. Son preciosas. Sí. Y yo creo que además de contribuir a este monumento histórico de Belén, es también una pincelada de lo que ha sido el desarrollo de las hidroeléctricas en todo Costa Rica, ¿verdad? Que marcan un cambio en todo el país, ¿verdad? A raíz de la electrificación de aquel entonces. Así que este dato y este aporte que hace Germán es valioso a un nivel nacional. Sí. Yo quisiera, bueno, sobre lo que ha dicho Lorena sobre este texto de Germán, excelente, yo no diría más, pero sí quisiera decir que hay otro trabajo que aunque tiene un tono pues distinto, es una contribución importante, que es el trabajo que hace Juan Carlos Murillo tras las huellas del pasado, claro, que nos lleva justamente a identificar los sitios arqueológicos indígenas de este cantón, de tal manera que ese es un antecedente importantísimo que nosotros también deberíamos recoger para potenciar en la investigación como parte de la búsqueda de esa identidad local. Perfecto, muchísimas gracias por estas apreciaciones que nos hicieron sobre los libros. Para concluir, a mí me gustaría que tal vez nos comenten un poquito de cómo las organizaciones culturales y los gobiernos locales aquí en Belén podrían fomentar aún más a los escritores y a las escritoras para que se sigan, ¿verdad?, produciendo aún más de estas obras que tenemos en nuestro cantón. Bueno, para mí es muy importante que continúe la política cultural, ¿verdad? Nuestra política cultural fue un trabajo enorme donde participaron entre 60 personas,
a lo largo de un año para construir esa política. Es un trabajo serio, muy importante. Esta política cultural, si la impulsamos tal y como está planteada, va a seguir dándonos. Bueno, yo sobre eso quisiera arrancar diciendo que la importancia de las políticas culturales pues pasa entre otras personas por Lorena Vargas, que fue una de las grandes gestoras de este proyecto y que ha dado frutos, por ejemplo, en lo que es la descentralización de alguna manera de los recursos, la obligación del municipio de pasar recursos a las organizaciones culturales y artísticas del cantón para que realicen arte y cultura. Y además, pues también estos fondos concursables, entre otras cosas. Que ese debe ser, pues, como quien dice, un indicador de una ruta nueva, de una ruta buena, de forjar esas alianzas. Hay que trabajar más intensamente, especialmente en el campo político, y poder sensibilizar a ciertos sectores de que hay que trabajar en la cultura y que hay que trabajarlo de una manera abierta, de una manera más democrática, menos centrada en algunos intereses específicos o particulares, de tal manera que se podría potenciar mucho lo que se hace en este cantón. Y yo quisiera terminar recordando algo que ya hemos dicho varias personas y que yo he insistido en algún momento, y es que el agua debería ser uno de los elementos de la identidad del Cantón de Belén. Y que este concepto del agua nos unifica en lo cultural, lo artístico, lo social, lo ambiental, etcétera, etcétera. Y que así como el agua puede tener gran vida y nos da la vida, pues así la cultura y el arte, ¿verdad? De tal manera que correspondería, como esas iniciativas que ha mencionado Lorena, a la Municipalidad de Belén y a las organizaciones del cantón, como sería el periódico El Guacho, que ha hecho una labor muy importante este campo, seguir en esta ruta de desarrollo y de sensibilización del cantón en el arte y la cultura. Yo solo quisiera agregar que esta pandemia nos ha enseñado algo. ¿Qué hubiese sido de nosotros cuando estaba la encerrona en lo peor? Sin la música, sin el arte. Si tomamos ese dato, yo creo que todo gobierno local, todo gobierno nacional debe entender la gran necesidad humana que es el arte. Muchas gracias por sus palabras. Yo, para despedirnos, me encantaría mandar un mensaje a todos los belemitas, un cantón hermoso, con mucha cultura, mucho arte, mucha apreciación de todo esto. Les pido a los escritores que tengan escritos por ahí guardados, tal vez del colegio, tal vez que sean ahorita, que hayan impreso con sus sentimientos y emociones, que por favor los recopilen, que por favor agarren todas esas tertulias, todas esas historias que tiene Belén ahorita, contemporáneos, para que en una futura generación sepa quiénes fuimos y tengan el valor, contactar a Danilo, contactarme a mí, contactar al Guacho, contactarnos a todo el equipo que trabajamos en esto para escribir el futuro. Muchísimas gracias, don Danilo. Lorena. Muchísimas gracias de verdad. Ustedes. Han sido aportes sumamente enriquecedores el día de hoy y ha sido muy, muy productiva la sesión. Les agradecemos muchísimo, muchísimo que hayan participado. Hasta luego. Un placer.